El domingo pasado estuvimos hablando de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia, pastora Eva? Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Dice la palabra de Dios también que la gracia de Dios es una virtud muy propia de Dios y que consiste en dar algo a cambio de nada, es decir, gratuitamente. Y esta gran riqueza en sí mismo que tiene Dios es ese poder de dar sin esperar nada a cambio de nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es generoso. Por eso dice que el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Entonces, es esa virtud. Ayer le preguntaba a una jovencita, ¿entiendes qué es gracia de Dios? Y eso me sirvió para traer este concepto que quede bien específico. ¿Qué es gracia de Dios? Pues muchas gracias. Es darle gracias a Dios, pero es en sí la virtud que tiene Dios propia de Él mismo, que consiste en dar algo a cambio de nada. O sea, realmente esa gratitud que Dios tiene para ti, esa riqueza que Dios es en sí mismo, y ese poder que da Dios a todos sin esperar Dios a cambio de ti nada, porque por gracia somos salvos. O sea, cuando tú recibes a Jesús, está sencillo. Cuando tú y yo hemos recibido a Jesús, exactamente, Dios no espera que tú le vayas a dar $1,000,000, nada, porque de Él es todo. Es esa riqueza. Dios en sí mismo es la gracia. Entonces, por eso dice en San Juan 1:14 que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice, porque la ley que por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, esa virtud que hay en Cristo Jesús, por eso dice en Filipenses 2:5, haya pues, hermanos, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pastor Eleazar. Así es. Ustedes han oído la frase que dicen, que ya caíste de mi gracia. ¿Has oído eso? ¿O te la han dicho a ti? Cuando haces algo que no les parece a alguna persona, dice, ya caíste de mi gracia. Como decir, ya perdiste mi favor, ya nada contigo, ya no va a haber oportunidades. Prácticamente es eso. Cuando caemos de la gracia. Qué bonito es. Qué bonito es. Cuando tú has tenido un patrón que nomás quiere para ti lo que tú necesites y se enojan los demás, pero pues le caíste tú bien, ni modo, y se rechinen dientes y se enojan y lo que sea, pero tú les caíste bien, pues ¿qué haces? Pues, ni modo. Bueno, Dios también habla de esa gracia. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, en 2:52, ¿qué nos dice, pastora Eva? Dice la palabra de Dios y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pastora Eva, ¿usted está diciendo que Jesús crecía en gracia? Amén. Pero era el Hijo de Dios, sí, Dios encarnado. ¿Cómo es que Él crecía en gracia? Porque así dice la palabra de Dios, que para alcanzar la gracia de Dios, si tú lees en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Es un proceso. Una nota que... ¿Se puede perder la gracia, pastor? Claro que sí. Se puede perder la gracia. Primero, número uno, para alcanzar la gracia de Dios, sabemos que la gracia de Dios es en sí mismo Él, que Él es la virtud, Él es la riqueza que nos da cuando nosotros, el primer paso, recibimos a Jesús y nosotros obtenemos esa gracia porque Él nos la da, no porque yo merezca. Nadie dice que por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. Entonces, para adquirir la gracia o para alcanzar la gracia, primeramente, número uno, necesitamos reconocer que solamente nuestra dependencia es totalmente en Dios y reconocer que somos pecadores, que le fallamos. Estar plenamente, número uno, convencidos
que solamente podemos depender de Él, la humildad. Por eso en San Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús, vengan a mí, yo les doy el descanso, pero aprendan de mí primero, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una característica principal para alcanzar la gracia de Dios es que tú y yo no tengamos soberbia, que sepamos reconocer cuando estamos fallándole y reconocer que sin Él no podemos hacer nada. San Juan 15, 5 ¿Qué dice... es soberbia, pastora? ¿Alguien trae en su bolsa soberbia? Dejen checo yo. Soberbia. ¿Quién trae soberbia? ¿Alguien trae soberbia? La soberbia no se carga en nada físico, se carga en el corazón. Por eso, ¿Y qué es soberbia, pastora? Por eso Dios envió, o sea, descendió, aventó a Satanás desde el tercer cielo, porque él tuvo la soberbia, quiso ser más que Dios. Cuando es una altanería, un espíritu de competencia, de que tú eres primero, que los demás no sirven, que los demás no valen. Entonces, ese espíritu de soberbia es lo más dañino en todo el pueblo de Dios y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar entonces la gracia de Dios? ¿Cómo puedo crecer en la gracia de Dios? ¿Y cómo puedo, si perdí la gracia de Dios, cómo volverla a obtener esa gracia? Esa es la buena noticia que acaba de decir. Otra vez, dígame, pastor Eva. O sea, ¿se puede obtener la gracia de Dios otra vez? Claro que sí. Por eso dice que sí. En segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillare y se volvieren a mí de sus malos caminos y buscaren mi rostro, dice, yo les voy a dar un avivamiento y yo voy a tener misericordia, compasión de ustedes. Así es. Entonces ya queda por hecho o por entendido que la soberbia hace que nos salgamos de la gracia. Si dejamos que entre soberbia en nuestro corazón o nosotros tomamos soberbia es altivez, lo que dicen de la nariz alta, altivez. Yo no necesito, pero principalmente en este caso es hacia Dios. No te necesito, Dios. No te necesito, Dios. Yo tengo mis decisiones, yo hago como a mí me parezca. Bueno, voy a ir a la iglesia y cada y cuando, nomás para que no digan, pero yo voy a vivir como yo quiera. Soberbia, es soberbia. Sí, ya sé que dijeron que esto no está bien, pero mira, muchos ni vienen a la iglesia y les va bien. Soberbia, engaña. Yo voy todos los días a la iglesia y aquellos que no van, mira, le está yendo mejor que yo. Soberbia. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Sí? Soberbia. Por eso hace días... Pero el punto es este. Si hemos hallado gracia delante de Dios, si la hemos perdido, ¿cómo la puedes agarrar otra vez? Amén. Para eso, ¿cómo la puedes tomar? Si perdimos la gracia, para empezar, la gracia de Dios, para que, fíjate, no está en que nosotros hayamos hablado la palabra de Dios y que porque nosotros tenemos voz de convencimiento o hagamos algo, por eso ustedes han recibido la palabra. No, el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor puso en ustedes esa gracia para que para que ustedes nos escucharan. Por eso es que ustedes nos escucharon. Mucha gente tienen familiares hasta que son pastores, tienen conocidos que van a alguna iglesia. ¿Y por qué es que nos escucharon a nosotros? No es porque nosotros sepamos hablar bien no, es que la gracia de Dios la puso en ustedes. La puso en ustedes por esa razón. Bueno, ya que entran ustedes a la gracia, reciben la palabra, empieza la vida a transformarse, a cambiar, y entonces empieza la trayectoria de la vida cristiana. Pero cuando dices, yo hago a mi manera, yo no consulto a Dios, yo no reviso palabra de Dios, yo decido, yo hago como me parece, para eso tengo entendimiento, no estoy tonto. Ahí es donde empieza a filtrarse la soberbia. No me va mal. Le pruebas una vez, no te pasó nada. No te cayó ni un rayo. Seguiste trabajando, no te corrieron del trabajo, no te enfermaste, le sigues. Ese es el engaño. Cuando se pierde la gracia, entonces, ¿cómo se puede recuperar, pastora Eva? Y ahorita vamos a poner unos ejemplos bíblicos. Dice la palabra de Dios, si ustedes
Hace varias semanas estuvimos hablando sobre la mente de Cristo, sobre cómo llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Jesús y toda altivez y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios en 2 Corintios 3:5. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos depositada la gracia de Dios, yo creo que cuando la persona firmemente, en plena convicción con palabra de Dios, es como podemos hallar la gracia de Dios. Si es que te ha salido, si el GPS, más como el tiempo ahorita de construcción en esta ciudad de Fort Worth, entonces te lleva a otros lados. Pero cuando volvemos a encontrar la gracia de Dios, la experiencia más preciosa de una persona que se ha desviado de esa gracia, y ¿sabes cómo dices? Señor, vengo a ti, me humillo delante de ti, le narras todo lo que has vivido, toda tu situación, que a nadie le has contado, pero se la confiesas a Él. Por eso dice que en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para alcanzar esa gracia de Dios y el oportuno socorro. Entonces, cuando se encuentra de nuevo, es algo tan precioso, porque qué triste, les decía en la mañana, lo que dice en Hebreos 12:15, cuando nosotros perdemos la gracia, es horrible. Si tú lees en Hebreos 12:15, dice la palabra de Dios, Pastor Eleazar, que cuando brota la raíz de amargura, que algunos se pierden la gracia de Dios, cuando brota alguna raíz de amargura, entonces se extravían, y ¿sabes qué? Lo peor es que también los demás alrededor de ti son contaminados. Ese es el grave problema. Pero ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, Pastor Eleazar y los que estamos aquí, es donde es el máximo ¿Otra gozo. vez qué dijo? Cuando nosotros, ¿qué, Pastora Eva? Nos arrepentimos. ¿Cuándo qué? Otra vez dígame. Cuando nos bien. arrepentimos. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, no dice si la gente que no te conoce, no dice que la gente que no conoce a Dios, dice, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro, y se humillaren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces dice, yo voy a oír y les voy a dar ese avivamiento. Gloria a Dios. Así es. ¿Tienes la gracia? ¿Perdiste la gracia? ¿Cómo tener la gracia? ¿Cómo recuperar? Ya acaba de decir Pastora Eva, humillarse. No intentemos impresionar a Dios, porque no lo impresionamos. No intentemos engañar a Dios, porque no lo podemos engañar. Algunas veces, fíjate bien, algunas veces hasta el tono de voz cuando uno ora toma una posición bien espiritual. Señor, aquí estoy, tu hijo humilde. Ridículo. El Señor conoce el corazón. Al momento que dices que eres humilde, no eres humilde. Simple. No intentemos impresionar a Dios. ¿Por qué? Nos salimos de la gracia. No salimos de la gracia. Pero el punto es, ¿cómo tenemos que... Una persona que vive en gracia es una persona que es íntegra. Es lo mismo aquí, lo mismo allá, lo mismo allá, lo mismo en todos lados, donde quiera. Y habla las cosas enfrente de quien sea porque está hablando lo correcto. Sí, así. Esa es una persona que se mueve en gracia. En gracia. Y cuando Dios... ¿Por qué estamos hablando de la gracia? Cuando Dios haya gracia en la persona, hay muchas bendiciones. Pero también es engañosa la gracia. Hay personas que creen que tienen la gracia, y hay personas que pierden la gracia, que creen que pierden la gracia. Te voy a poner un ejemplo así rapidito. José, ¿qué dice de José, Pastora Eva? Dice la palabra del Señor que José halló gracia delante del Señor. Amén. Pero ¿sabes? Desde niño halló gracia delante del Señor. Y le puso en el papá hacerle una túnica de colores. Y se rechinaban dientes los hermanos, pero pues Dios quería bendecirlo. Y lo mandaron y lo aventaron en un pozo. Y lo dieron por muerto, diciéndole al papá que estaba muerto. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto?
puede alguien estar en la gracia y le pasen cosas que no son a su favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a alguien le puede ir mal en algo y no quiere decir que se ha salido de la gracia. Dios está permitiendo para que se cumplan sus propósitos. Que se cumplan sus propósitos. José fue y lo metieron sus propios hermanos. ¿Cómo te sentirías si tus hermanos te vendieran como esclavo? Es más, que te echaran la migra. No se vale, dirías tú, no se vale. Bueno, pues eso le hicieron, lo traicionaron sus hermanos. Luego no nada más eso, lo vendieron por esclavo. ¿Y sabes qué? En todos los lugares donde iba a parar, él seguía en la gracia de Dios. ¿Dónde está la clave? Cuando cayó en un pozo, no renegó de Dios. Ni dijo yo puedo, yo salgo. Dijo, siguió confiando en el Señor. Cuando lo dieron por muerto a su propio padre, que sabía que su padre estaba destrozándose por él, lo dieron por muerto y aún así, él siguió confiando en el Señor, ni dijo, qué injustos estos, qué ingratos. Por eso cuando tú se estás moviendo en Dios, importa mucho lo que hablas, para que no te salgas de la gracia. ¿Qué pasó? Luego fue a la casa de un ranchero, ahí por Chihuahua, por ahí. ¿Y qué pasó? Llegó y empezaron a darse cuenta que todo lo que él hacía era prosperado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. El grado que el ranchero o el hacendado le dijo, ¿sabes qué? Encárgate de todo. Pues ya miré que todo lo que tú haces, Dios te bendice. Dios está contigo, le dice. Tienes la gracia de Dios. ¿Qué pasó? No, pues ahí le pusieron un 4 con la mamá, con la esposa del ranchero. Fue a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, él no renegó. Él no dijo, ¿por qué Dios? Si yo soy cristiano, si yo voy los domingos, si yo quiero mucho a mi patrón, ¿por qué me pasa? No, él no dijo nada de eso. Dijo, si el Señor quiere, pues pasamos por esta y qué. Estando en la cárcel, lo metieron preso y se volvió el mayordomo de la cárcel. Y estando en la cárcel, fíjate bien, estando en la cárcel, le reveló el sueño a un hombre. Y luego el otro dice, pues revélamelo a mí también. Tengo un sueño yo. Al panadero. ¿Qué le dijo? Y al copero. ¿Qué le dijo? Que trabajaban pues, con el rey. Yo no revelo sueños. Ahí está la gracia, fíjate bien. Dijo, yo no revelo sueños. Déjale pregunto a mi Dios. Y si Él lo revela, entonces te lo digo. Al momento que tú digas, es que por mis fuerzas, es que estoy guapo, es que estoy hermosa, es que mira que yo puedo. Ya te estás saliendo de tu gracia, de la gracia que Dios te ha dado. ¿Qué pasó? Él no dijo, si el Señor quiere y si me lo revela, te lo vengo a decir. Ahí está la gracia. Bueno, salió, le reveló los sueños. A uno de ellos le dijo, es que tú vas a tomar la posición a un lado del presidente de Egipto. Y cuando iba saliendo el hombre y cuando estés allá con el presidente, te recuerdas que yo estoy aquí encerrado. Y ¿sabes qué? La Biblia dice de un versículo a otro y después se acordó. Pero antes de que se acordara, pasaron 3 años en la cárcel más. 3 años. Cuando al presidente se le recibió un sueño y no había quien se lo revelara. Y se acordó el copero que allá en la cárcel había conocido a uno que le revelaba sueños. Lo trajeron. Cuando lo trajeron, ya les explicó lo que sucedía. Y él también otra vez le dijo el presidente de Egipto, si es que tú revelas sueños, revélame este. ¿Y qué pasó? Él contesta y dice, pues voy a consultar a mi Dios. Y si el Señor lo revela, pues te lo digo. No se apropió de nada. De nada. Ahí está el asunto cuando entra la soberbia. Es que yo. Y el gran yo soy no permite que tú. Por eso Él es el yo. Él es el supremo yo. Y cuando dices es que yo, y es que yo, muchas veces te haces víctima y es que mi dolor, y es que mi pesar, y es que yo, y mi enfermedad, y mi tragedia, y tu yo. Bueno, termino diciendo esta parte, diciéndote que ¿qué pasó con José? Fue llevado y mantuvo el ejemplo
Él mantuvo su integridad. Ahorita te pongo otro ejemplo de alguien que perdió y la volvió a recuperar. Esta parte que está hablando Pastor Eleazar, puedes leerlo en tu casa. En Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. Entonces puedes decir tú tu nombre. Mas Jehová estaba con cada persona, dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces José, en el último capítulo de Génesis, dice en los versículos del 20, dice versículo 19, y José le respondió, fíjense cómo José le respondió, dice, y le respondió José a sus hermanos, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense, todo el desarrollo, por eso se llama esto, llamados a crecer en la gracia, porque cada uno de ustedes, así como cuando nacemos, cuando se forma el bebé en el vientre de la mamá, los 9 meses ya que nace, lo de bebitos, lo toddlers o la siguiente etapa, todas las etapas que tenemos en esta vida, esa es la gracia, en cada etapa de nuestra vida, cómo va creciendo la gracia de Dios. Entonces José, con todo y todo lo que le sucedió, dijo él, les respondió José a sus hermanos, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, cuando tenemos la gracia de Dios, jamás vamos a hablar mal de nadie. Aunque nos pongan aquí enfrente, es que te hicieron esto. Y tenemos mucho testimonio, pero eso es tan cierto, así como José. Y si vamos a ver todos los personajes bíblicos, cómo ellos hallaron la gracia de Dios, porque la buscaron. El que busca, halla. El principio de Jesús no falla. Mateo 7:7. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Así es. O sea, dice la palabra de Dios, exactamente aquí en estos versículos, que la única forma que podemos hallar la gracia de Dios es por medio de la fe. Primero es la fe. Porque la fe, ¿qué es la fe? Romanos 14:17, porque del oír viene fe, de oír palabra de Dios. Y es la que nos va a mantener con la palabra, el conocimiento, y esa palabra se va a encarnar. Entonces tú que has recibido la gracia de Dios, esa riqueza de Dios mismo, esa esencia de Dios, la vas a poder transmitir. Por eso Jesús dijo, cuando instruyó a los 12 discípulos, de gracia recibieron, ustedes también van a dar de gracia. Así es. Amén. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no entiende lo que es gracia? Muy fácil. Cuando se equivoca la persona en algo, busca una excusa rápido. Fácil. Se equivoca, se autoengaña y quiere engañar a los demás. Así, esa persona no sabe lo que es gracia. Que de pronto se me cayó algo. Ay, Padre. Ay, fue un accidente. No, no fue accidente. Si soy honesto, si soy íntegro, voy a decir, yo lo hice de adrede. Lo levanto y si se quebró, la pago. Así es. Sí, pero el que dice, no. Cuando veo actitudes, límpiala rápido. A ver si no me vieron, para que no me la cobren. Ese no tiene gracia. No sabe lo que es gracia. Chocaron un carro. No sabe lo que es gracia. No sabe. Cuando pones excusas, cuando te dice tu mamá, tiende la cama. Ay, es que me sonó el teléfono y me tuve que ir rápido a la escuela. No sabe lo que es gracia. No sabe. Son excusas. Si estás en tu trabajo y te comprometiste que ibas a pintar una pared de esquina a esquina en 1 hora y era suficiente tiempo, pero te sonó el teléfono y por estar en el Facebook nomás pintaste la mitad. No, pero es que vino otro patrón y me dijo que nomás la mitad. No sabes lo que es gracia. ¿Y sabes qué? Tú crees que a lo mejor se lo haces al patrón, pero el que se mueve en Dios, sea patrón, o sea tu mamá, o sea el presidente, o quien sea, cuando tú te mueves en Dios, acuérdate que es la gracia con Dios.
El que tiene la gracia de Dios sabe que están los ojos de Dios constantemente mirándote. Está bien consciente uno. Entonces uno no entra a ese juego. No entras a ese juego. Eres honesto, eres derecho. Si te entienden o no te entienden los demás, ni modo. Si a unos te creen que eres tonto, que porque haces más trabajo, por lo que sea que digan, tú sabes lo que estás haciendo. El Señor dice que trabajemos a nuestros patrones, que tengamos aquí en la tierra, aunque no sepan de Dios, aunque huelan a cigarro, aunque lleguen a los lunes crudos, que los sirvas como si fuera Dios mismo. Amén. Y la persona que entiende eso, se mueve en la gracia, de forma práctica. Pastora Eva. Dice la palabra de Dios, también otro ejemplo, ahorita el que acabamos de ver es José. En Ruth 2:2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces, este es un ejemplo muy, muy específico de una mujer llamada Ruth la moabita. Tiene 4 capítulos, es un libro muy pequeño, pero muy hermosa historia, porque Ruth viene de la genealogía donde viene el Salvador, o sea Jesús, que viene José, que viene siendo el papá natural de Jesús. Entonces, qué privilegio que esta mujer halló gracia, porque el esposo de ella murió. Entonces ella andaba con la suegra. Entonces es una historia tan preciosa, tan romántica para los que están ahorita en un noviazgo o en una relación que empiezan. Esta mujer era la suegra, y ya ve que la mayoría de nosotros, ay, la suegra. Bueno, el pastor Eleazar y yo no tuvimos suegra, pero porque cuando nos casamos ya habían fallecido estas santas mujeres. Pero aquí el ejemplo es de una mujer suegra que ama a Dios sobre todas las cosas. Y en Ruth 1:16, muy claro le dice también, Ruth le dice a su suegra, dice aquí la palabra de Dios, respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, le estaba diciendo la nuera a su suegra, porque mira, donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Qué completa historia tan preciosa, donde se rompe ese núcleo que la suegra contra la nuera. Aquí la palabra de Dios es tan real que la mujer, esta señorita, la moabita, Ruth la moabita, aún con su actitud, como decía Pastor Eleazar, con la actitud íntegra que es que no hay tacha alguna. Por eso dice pan integral, que no anda a medias, que está bien hecho. Entonces, tu actitud y mi actitud como pueblo de Dios, vamos así a ser la luz y la sal de la tierra. Así es. De jovencito presencié un acto. Llegó la policía a una casa y tocando la puerta. Y dice, y salió la señora, una señora bajita, con su delantal que usaban en aquel tiempo. Y dice, ¿qué se les ofrece? Dijo, venimos buscando a su hijo. Dijo, ¿a mi hijo? Pues, ¿qué hizo? Dijo, tenemos aquí un documento por la ley que nos ampara para recogerlo. Cuando yo miré eso, me rompió el corazón. Entraron a fuerzas, porque traían la carta, entraron y sacaron al muchacho. Y cuando lo llevaban preso, la señora, pues, ¿qué iba a poder con los policías? Se les atravesaba y lloraba y decía, es que es mi hijo, no te lo lleves, es mi hijo. Y le habló a los vecinos que intentaran hacer algo. No podían hacer nada. No podían hacer nada, era la ley. Y yo no sé si tú has presenciado algo. ¿Cuánto puedes amar a un hijo? Pero cuando viene la ley, no basta cuánto amor tengas para detener la ley. Eso le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús cuando Pedro perdió la gracia. ¿Y cómo fue que perdió la gracia? Muy sencillo. Cuando Jesús una semana antes iba a ir a la cruz, y le dice a los discípulos, mira, la siguiente semana, la semana que entra, ya ahora sí me van a crucificar. Y entonces ustedes se van a asustar y se van a hacer regados por todos lados. Y Pedro se levanta, yo no, Señor.
Si tú vas a morir, yo muero contigo. Bien fregón acá. Mateo 26:33. Yo puedo. ¿Sabes qué? Estaba basándose en él, no en Dios. El Señor no le dijo que tomara esa actitud. Él la tomó. No esperó la voz de Dios. Él lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí, cuando hizo eso, se salió de la gracia. Entonces viene el diablo y le dice a Jesús, le reclama a Jesús y le dice, y viene y le trae el documento, como la policía, y le dice, mira, entrégame a Pedro, porque le voy a dar una buena. Le voy a dar una buena. Viene Jesús con el corazón roto, como la madre, y le dice, Pedro, el diablo ha venido y me ha pedido que te deje, porque te va a zarandear. Zarandear es que le iba a poner una buena en su alma, iba a moverlo su corazón, iba a ser destrozado, le va a poner una buena. Y ¿sabes qué? Con el corazón así Jesús le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Y sabes qué? Cuando uno no es ni Dios, y a veces le echan la culpa a Dios, cuando uno hace cosas que sabe uno que no debe de hacerlas, se sale uno de la gracia. Se sale solo, uno solo. Es duro. Llega el diablo, dice, mira, aquí traigo el documento legal. Jesús, Dios, no podía hacer nada. Nada podía hacer. ¿Sabes por qué? Porque Pedro se había brincado la cerca con su actitud. Lo mismo que si un chamaco se mete a una propiedad privada y le dan un balazo en una pierna, ¿cómo lo demandas? Si se metió en otra propiedad. Así es perder la gracia. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Jesús interviene. Jesús muere a la cruz. Pedro le niega 3 veces. En la tercera le dicen, hey, te vimos que tú andabas con ellos, hasta tu forma de hablar te delata. ¿Y sabes qué? Empezó a decir majadería y media para que no lo juntaran con los que eran de Jesús. A blasfemar, dice. Empezó a decir palabras de las peores que te puedas imaginar. Bueno, ¿qué pasó? Resucita a Jesús. Y se aparece, Pedro había dejado lo que Dios le había encargado y se fue a la pesca otra vez. Andaba allí en la pesca. Cuando aparece Jesús ahí y su hermano le dice, es Jesús. Rápido se viste y se avienta al agua. ¿Quién? ¿A ustedes han visto a alguien que se vista para aventarse al agua? ¿Verdad que no? No se visten para entrar al agua, al revés. Cuando sales del agua te vistes. Pues Pedro se vistió para entrar al agua. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio vergüenza que no estaba haciendo lo que Jesús le había encargado. Se tuvo que poner su corbata y su traje de pastor y se aventó al agua a esconderse. ¿Qué fue lo que pasó? Después de eso tienen una cena y en la cena se le acerca a Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero no le dice Pedro, le dice Simón. Le dice Simón. Porque Pedro era general para todos, pero cuando eres mi camarada, acá entre nos, Marito, acá, así le habló Jesús a él, no fusilándolo, no criticándolo, no apartándolo, me traicionaste, me dejaste cuando más te necesité, no le reclamó. Se le acerca y le dice, Simón, hijo de Jonás. En otra palabra, los que somos de allá del rancho donde crecimos tú y yo, allá donde tú y yo, camaradas siempre, le dice, tú y yo, ¿me amas? Le dijo, le dijo 3 veces le dijo. ¿Por qué? Porque 3 veces le negó. 3 pasos para atrás, lo restaura. Y cuando lo restaura, empieza en la gracia otra vez. Por eso ahora es el apóstol, lo tenemos en la Biblia como el apóstol Pedro. Hay mucha gente. Le pregunté hoy en la mañana a una manager de los apartamentos. Le dije, ¿cuánta gente le llega aquí? Y cuando falla algo de la tubería, de algo de la propiedad, y quieren que en ese ratito, como fuera magia, se lo arregle. Uy, dice, hasta en la noche me tocan la puerta.
Así reacciona la gente. Vienen a Cristo y quieren así. Ya fui a la iglesia, que se me arregle todo. Duraste años haciendo maldad y media y quieres que en un ratito se te arregle todo. Pedro bajó 3 escalones. Los mismos 3 escalones tenía que subir. La clave es no renegar del Señor. Ya para terminar, Pastora Eva. Estas partes bíblicas las puedes ver en Mateo 26:33. Cuando respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La arrogancia, la altivez, la soberbia son cosas que dañan en nuestra vida diaria. Esa fue la actitud de Pedro al decir, porque sí amaba a Jesús. Y dice que la tercera vez, cuando la segunda vez que cantó el gallo, dice que lloró amargamente. Entonces, cuando vivimos una situación y que cometimos aquel error, aquella falla, nos duele. Conocemos tantos casos, tantas situaciones, o cuando uno mismo, porque el líder somos los primeros en el foco del enemigo para despedazar al liderazgo. Pero si nosotros nos volvemos a la gracia de Dios, quitando toda raíz de amargura, porque la raíz de amargura es la última etapa. Cuando la persona empieza de un grito, empieza el dolor, empieza la ira, continúa la gritería, el odio, y la etapa última es la amargura. Entonces, cuando ya llega esa etapa de la amargura, y es muy duro, es una etapa donde necesitamos, cuando es un especialista, como en el centro de especialidades, que se necesita enfocarse bastante en oración y que esa persona reconozca totalmente que se salió de la gracia de Dios, que jamás Dios te va a condenar. Él te dice: ven a mí, que yo te doy ese descanso en tu alma, que viene siendo lo que piensas, tus pensamientos, tus emociones, lo que sientes, tu voluntad, lo que tú haces. Entonces, pueblo de Dios, este ejemplo de Pedro es un ejemplo que nos da enseñanza a Jesús de que no caigamos, y si ya estamos, podemos salir. Esa es la grande bendición, que la gracia de Dios viene cuando nos arrepentimos, cuando decimos: Señor, sin ti no podemos. Así San Juan es. 15:5. Sin mí, dijo Jesús, no pueden hacer nada. ¿Quién de ustedes ha tenido un abuelito, una abuelita que los quiere mucho? ¿Has titubeado para llegar a su casa con miedo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y sabes que cuando llegas te va a tener algo en la mano. O si no tiene, te busca algo para ti, nomás para ti. Las granadas. Nomás porque te quiere. Y si viene tu papá o tu mamá queriéndote darte una buena, se atraviesa. Se atraviesa. No me lo toques. Haz con él allá en tu casa, pero aquí no me lo tocas. ¿Quién ha tenido a alguien así? La buena noticia, que cuando estamos en la gracia de Dios, así es Dios con uno. Así es Dios Cuando con se uno. humilla, Vale la pena tener la gracia de Dios. Amén, aleluya. Abres puertas donde los demás no pueden. Haces infinidad de cosas nomás porque Dios quiere. Nomás porque Dios le place. Te podrán criticar, te podrán decir, pero Dios está contigo cuando tienes la gracia. Es lo que vale más que todo en la vida. Y uno de los ejemplos que a mí me sorprende en lo personal fue cómo la Virgen María halló gracia. Sí. Ese es el regalo mayor. Porque para nacer el Hijo de Dios, hace muchos años, estando meditando en Lucas capítulo 1, como se apareció el ángel, en el capítulo 1, versículo 26, dice que al 6º mes el ángel Gabriel se presentó ahí donde estaba la Virgen María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces ella, lo más importante que esta mujer, ¿por qué halló gracia de Dios? Dice que entonces el ángel le dijo: María, qué hermoso Dios que manda a sus ángeles y nos da nuestro nombre. Isidra, o el nombre de ti, lo que tú estás esperando y que estás aguardando, lo que Dios tiene para tu vida. Dice, entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces ella no dudó. Lo más importante, que ella fue obediente y se cumplió el plan de Dios.
Eso es lo más importante. A todos tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado, la gracia de Dios. Depende de ti, de mí, si en ese segundo o en ese minuto que viene el ángel, que Dios directamente manda a través de Jesús, que fue el enviado, que como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios envía el ángel y te dice lo que tú vas a hacer, ahí está la determinación tuya y de mí de aceptar ese plan que Dios tiene para tu vida. Por eso es muy importante que lo agarremos, que no lo rechacemos. Así es. Por último, quiero decirte esto. Cuando te mueves en la gracia, no te mueves de acuerdo a reglas ni a pecados. Se trata de complacer a Dios. Se trata de complacer a Dios. Que Dios esté contento contigo. Esa es la gracia, que Él esté contento contigo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Yo sé que a muchos ha llegado esta palabra. No intentes apantallar a Dios o engañarlo. Cierra tus ojos y habla con el Señor este momento. No intentes justificarte porque así nos hallamos gracia. Dile, pero ¿sabes qué? Dile con voz bajita, pero dile al Señor dónde le estás fallando. Díselo y dile que te perdone. Dile que te perdone. A Dios no lo impresionamos, pero un corazón que verdaderamente se humilla, el Señor lo recibe. Padre poderoso, en este momento, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre. Tú dices, Señor, y lo creo en tu palabra, que si nos humillamos ante ti de una manera sincera, tú conoces mi mente, mi corazón. Tú sabes mi forma de vivir. Tú sabes mis dolores, mis temores y mis corajes. Algunas veces he pensado, ¿por qué no me has respondido cuando te pedí? Y me he enojado contigo. Perdóname. Perdóname. Porque no entiendo todo. No intento justificarme. Perdóname. Sé que de ti dependo. Te reconozco como el Señor soberano. Tú eres el sublime, el supremo. Perdóname, Señor. Quiero hallar gracia delante de ti, Padre. Quiero mantenerme en la gracia contigo, Señor. Líbrame de alejarme de esa gracia. Yo quiero que estés contento conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por su sangre que derramó en el Calvario. Ahora sé que puedo hallar esa gracia. Gracias, Señor. Gracias. Amén.